Y bueno, darle la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy. Hoy es un día maravilloso porque es el día del Señor, es el día para dedicarle este espacio para adorarlo, para exaltarlo, pero también para alimentarnos de su palabra, para recibir de su palabra toda la guía y la instrucción que Él tiene para nuestras vidas. Y hoy tengo este enorme privilegio de poderles compartir la palabra en esta mañana y sé que va a ser para todos y cada uno de nosotros, como para mí, como para ustedes, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de poder ir aumentando nuestro conocimiento de la palabra del Señor. Así que vamos a orar una vez más allí donde usted está. Disponga su vida, su ser, todo su corazón para recibir la instrucción de parte del Señor. Señor, aquí estamos una vez más delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que tú eres el Dios Todopoderoso, el que tienes cuidado de nosotros, el que nos instruyes. Así que te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que puedas traer a nuestra vida, a nuestro corazón y a nuestra mente entendimiento de la Escritura. Que podamos aprender la voluntad, la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas y que podamos seguir aumentando nuestro conocimiento de ti, pero sobre todo, Señor, poder estar cerca de ti, de tu presencia, que es la que nos mantiene, Señor. Te damos toda la gloria, todo el honor, Señor. Yo te ruego que toda distracción de nuestras mentes, toda cosa que nos impida en esta mañana recibir tu palabra, pueda ser quitada, pueda ser sacada de nuestras vidas, de este lugar, y que podamos, Señor, seguir adelante en esta comunión contigo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que tal vez usted pueda decir, bueno, de eso hemos hablado tanto, y es acerca de la oración. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, verso 17, hay un versículo muy corto. Este versículo simplemente dice, orad sin cesar. Es una invitación del Señor para que nosotros podamos mantener una vida de continua y constante oración. Porque la oración, aunque es un tema muy comentado, es un tema muy estudiado en las iglesias cristianas, porque juntamente con la palabra son realmente los dos pilares, son las dos columnas que mantienen nuestra fe. Por lo tanto, hablar y estudiar acerca de la oración nunca estará de más, nunca será de más. ¿Por qué? Porque como les digo, juntamente con la palabra y la lectura de la palabra, el escudriñar la escritura y la oración, son las dos cosas que nos van a mantener a nosotros firmes en nuestra fe. Así que, aunque muchos de nosotros ya tengamos preconceptos o tengamos cosas que ya hemos aprendido acerca de la oración, ya sea porque nos las enseñaron o ya sea por nuestras propias experiencias, es importante que podamos seguir escudriñando y avanzando en este conocimiento, porque es un tema de relevancia para la vida cristiana. La oración es un tema de relevancia para la vida cristiana. Así que para que podamos nosotros entender correctamente el propósito y la utilidad de la oración en nuestras vidas, es necesario que nosotros podamos afianzarnos en ciertas certezas. Yo como cristiana siempre busco certezas en la Escritura, porque esas certezas son como unas especies de anclas que te permiten a ti tener seguridad acerca de ciertas cosas. Vivimos en un mundo muy inseguro. Si nosotros salimos a la calle estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa. ¿Cierto que es así? Estamos rodeados de violencia y estamos rodeados de muchas cosas terribles que nos pueden llegar a suceder, cosas malas. Hay inseguridad, pero no solo una inseguridad física, que nosotros le tenemos temor a esa inseguridad física, que nos atraquen, que nos tengamos un accidente. Estamos siempre como tratando de guardarnos de estas cosas, pero también hay inseguridades de la mente, inseguridades del corazón. Muchos sufren o han experimentado el sentir la ansiedad, el sentir la depresión.
Creo que alguna vez en nuestra vida nosotros nos hemos sentido así, ansiosos, inseguros, deprimidos, y son inseguridades que llegan a nuestras vidas y a nuestros corazones. Por eso nosotros los cristianos necesitamos tener certezas, necesitamos tener seguridades, necesitamos tener convicciones que nos mantengan a nosotros firmes a pesar de las circunstancias que vivimos, porque como hemos venido aprendiendo, vamos a pasar por desiertos, vamos a pasar por dificultades, nos van a suceder cosas imprevistos, negativos que nos van a afectar y nos van a mover de nuestra fe. Pero cuando tú y yo tenemos certezas, seguridades que son como anclas en la palabra del Señor, nos vamos a mantener firmes. Y yo hoy espero de verdad con todo mi corazón que nosotros, después de escudriñar de las Escrituras sobre este tema de la oración, podamos salir de aquí con estas certezas y estas seguridades acerca de Dios. Entonces, es importante que nosotros hoy podamos encontrar esas 4 certezas que vamos a trabajar durante esta predicación. ¿Cuáles son esas certezas? Saber quién es el Dios al cual nosotros dirigimos nuestra oración. Y yo creo que más que saber, creo que debemos recordar, porque hemos aprendido durante todo este año quién es Dios y los atributos de Dios, pero recordemos quién es el Dios al cual nosotros dirigimos nuestra oración. También cómo nosotros nos podemos dirigir a ese Dios, cuál es la forma, cuál es la manera de dirigirnos a ese Dios. ¿Cuál es el verdadero alcance y el resultado de nuestras oraciones? ¿Hasta dónde alcanzan nuestras oraciones y qué resultado producen esas oraciones? Y también, ¿cuál es el fruto de esas oraciones en nuestra vida? ¿Usted no le gustaría conocer esto? ¿O recordarlo? Entonces comencemos con el Dios al cual adoramos. ¿Quién es el Dios al cual nosotros oramos? Porque las oraciones son dirigidas a Dios. ¿Cierto que cuando usted ora, ora a Dios? Porque orar es dirigirse a Dios. Oramos porque creemos en Él. Oramos porque creemos que Dios es un ser superior, ¿cierto? Es un ser superior a nosotros y más poderoso, y por lo tanto a Él es a quien nosotros dirigimos nuestra oración, porque Él es un poder superior. Entonces, cuando nosotros tenemos un conocimiento del Dios al cual oramos, nuestras oraciones van a estar centradas y van a ser oraciones con entendimiento. Y una oración centrada y con entendimiento es una oración que va a producir un fruto. Tenemos que conocer al Dios al cual nos dirigimos, el Dios de la Escritura. Y recordemos algunos de los atributos del Señor. Por la palabra nosotros sabemos que Dios es bueno. ¿Dios es bueno? Dios es bueno. Su voluntad es buena. Su deseo para el hombre es de bien y no es de mal. Dios es un Dios bueno, un Dios de infinita bondad, que quiere para nosotros cosas buenas. No se nos puede olvidar que nuestro Dios es bueno. Él no es malo. Sus deseos para el hombre no son de destrucción ni de maldad. Los deseos de Dios para el hombre son de bien, son buenos. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 34:8? A mí me gusta usar mucho la Biblia. Hoy vamos a leer muchos versículos, porque es que la palabra es donde están nuestras certezas. En la palabra de Dios es donde tenemos las certezas. Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. La diapositiva que sigue es el Salmo. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El Señor es bueno. Salmo 34:8. Y en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 7, versos 9 y 11, vamos a leer: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si nosotros que somos malos, deseamos, anhelamos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más usted cree que Dios, siendo un Dios bueno, no nos va a dar buenas cosas a nosotros si se las pedimos? ¿Usted no ha pensado y reflexionado en esto? Los que son padres, los que son madres, saben que cuando un hijo a uno le pide algo, uno busca la manera de dárselo. Y queremos complacer hasta a nuestros hijos hasta en sus caprichos, hasta en las cosas que son simplemente gustos. Ahora imagínense cuando nuestros hijos tienen una necesidad. Si un hijo tiene hambre, uno no busca la manera de darle de comer. ¿Cierto que uno busca la forma? Y cuando está la situación apretada y cuando la situación económica es difícil, por ahí hay un dicho que dice que los padres y las madres se sacan el pan de la boca para dárselo a los hijos. Y en muchas ocasiones ha sido así. Uno prefiere no comer, pero que sus hijos coman. Uno prefiere no comprarse un vestido, pero que sus hijos tengan la ropa que necesitan. Así es el pensamiento del hombre y el hombre es malo. Ahora imagínese a Dios, un Dios bueno en gran manera, ¿no va a darle buenas cosas a sus hijos que le piden? ¿Cierto que sí? Entonces recordemos que nuestro Dios es bueno, pero también tenemos que recordar, y por la palabra sabemos, que Dios, nuestro Dios, el Dios de la Escritura, es un Dios omnisciente y sabio. ¿Qué es omnisciente? Que todo lo sabe, que todo lo conoce. Por lo tanto, nuestro Dios conoce el pasado, nuestro Dios conoce el presente y nuestro Dios conoce el futuro. Y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Nuestro Dios no se equivoca. Recordando esto y teniéndolo como una seguridad en nuestras vidas, sabemos que si Dios es bueno y que Él es sabio y Él no se equivoca, lo que recibamos de Dios va a ser ¿cómo? Bueno, va a ser bueno. ¿Qué dice la palabra en Salmo 147:5? Dice la palabra del Señor: grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. Job capítulo 12, verso 13. Con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Isaías 55:9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestro Dios es sabio. Él es poderoso, pero no solo poderoso, sino que en Él está la sabiduría, en Él está el consejo y en Él está la inteligencia. Así que Dios no se va a equivocar cuando responde a nuestras oraciones. Por la palabra de Dios también sabemos que Él es omnipotente y no hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. Entonces, sabemos que nuestro Dios es bueno, que Él es omnisciente, que Él es sabio, pero también sabemos que nuestro Dios es poderoso. ¿Qué dice Marcos capítulo 10, verso 27? Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. ¿Qué cosas son posibles para Dios? Todas. Lo que para nosotros es imposible, para nuestro Dios, ¿cómo es? Posible. Porque Él es el Dios que es capaz de hacer todas las cosas. Recordemos que por la palabra de poder de nuestro Dios, Él hizo posible que este mundo existiera. Así que para nuestro Dios todo es posible. Entonces nuestro Dios es bueno, es omnisciente, es sabio, es omnipotente, todo lo puede,
Pero aquí tenemos que descansar en un atributo de Dios que si lo comprendemos, vamos a aprender muchísimo acerca del alcance de nuestras oraciones. Y es que por la palabra de Dios sabemos que Él es soberano. Dios hace lo que quiere, porque sus planes son superiores al hombre. Recuerden que nuestro Dios todo lo sabe, ¿cierto? Todo lo conoce. Su pensamiento es infinitamente sabio. Por eso Dios hace lo que quiere, porque Él es superior al hombre. Ninguna inteligencia o sabiduría humana será suficiente para ni siquiera medio igualarse a la sabiduría de Dios. Por muy sabio, por muy seguro que tú te sientas en tus decisiones y en tus pensamientos y en tus argumentos, siempre van a ser inferiores a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que todo lo sabe, infinitamente sabio, y por eso Él puede ser soberano. Él puede hacer lo que quiere y el Señor va a actuar según su propio consejo, porque el hombre jamás se comparará al poder de Dios. El Señor va a actuar según como Él quiere. Lo dice su palabra en Isaías 46, versos 9 y 10. Mire lo que dice esta palabra. Meditemos un poco en ella. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Ahí está la omnisciencia de Dios. Él todo lo conoce y por eso lo ha anunciado. Él es capaz de decir que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Como el Señor es omnisciente, Él puede hacer lo que quiere. ¿Y cuál es el consejo que va a permanecer? El de Dios, el del Señor. Isaías 43:14 que dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Yo le pregunto, ¿será que nosotros los hombres tenemos el poder para estorbar los planes de Dios? Mire, ni siquiera Satanás tiene poder para estorbar los planes de Dios. Ni siquiera Satanás. Cuando Jesús estaba padeciendo la tortura para ir a morir en la cruz, ¿usted cree que se estaba haciendo la voluntad de Satanás o se estaba haciendo la voluntad de Dios? Se estaba haciendo la voluntad de Dios, no la voluntad de Satanás. Ni siquiera Satanás tiene poder para estorbar la voluntad del Señor, la soberanía de Dios. Así que nosotros tampoco, los seres humanos, nadie puede estorbar lo que Dios ha determinado hacer. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque si nosotros no conocemos estas verdades de la palabra, vamos a tener un concepto errado de la oración. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que Él quiere hacer, lo hace. Amén. Entonces esta es la primera certeza que nosotros debemos tener. ¿Quién es el Dios a quien oramos? ¿A quién oramos? Al Dios bueno. ¿A quién oramos? Al Todopoderoso. ¿A quién oramos? Al que todo lo sabe. ¿A quién oramos? Al Dios sabio. ¿A quién oramos? Al Dios soberano. A ese Dios es a quien nosotros dirigimos nuestras oraciones. No es a un Dios imaginario de nuestra mente, sino el Dios de la Escritura que se ha revelado a través de su palabra, que nos ha enseñado durante todo este año
a través del escudriñar la palabra de Dios, que Él es bueno, que Él es sabio, que Él es eterno, que Él es fiel, que Él es misericordioso, que Él es justo, que Él es todopoderoso, que es eterno, pero sobre todo, no porque sea este atributo más que los otros, pero sí debemos entenderlo nosotros, nuestro Dios es soberano. Debemos entender que nuestro Dios es soberano. Entonces pasemos al segundo punto. ¿Qué es la oración? ¿Cómo podemos nosotros entonces orar a ese Dios de la Escritura? ¿Qué es la oración? La oración es la forma como nos comunicamos con Dios. Es una conversación con el Dios invisible, pero real. Mire, nuestro Dios es invisible. No lo podemos ver, pero Él es real. ¿Cierto que es real? Nosotros no estamos inventándonos a un Dios. Dios existe. Dios es real. Dios ni siquiera tendría que darnos prueba de su existencia, porque el solo hecho de este universo es la prueba contundente de la existencia de Dios. Si no hubiera un Dios, no pudiera haber un universo tan perfecto como el que existe, porque de la nada no puede haber tanta perfección. Sabemos que hay un diseño inteligente detrás de tanta perfección. Así que Dios no tendría por qué darnos prueba de que Él existe. Dios es real, pero nosotros con nuestros sentidos naturales, la mayor parte del tiempo no lo podemos experimentar. Los seres humanos somos muy sensoriales. O sea, ¿cómo sensoriales? Nos gusta sentir, nos gusta ver, escuchar, gustar para saber que algo es real y para conocer algo. De hecho, en mi labor de pedagogía, nosotros tenemos los primeros 5 años de vida de los niños muchas experiencias sensoriales, porque a través de los sentidos es que los niños logran desarrollar el potencial de su cerebro. Por eso ahí los niños experimentan con texturas, con pintura, con diferentes sabores, con imágenes, con sonidos. ¿Por qué? Porque a través de los sentidos el cerebro se desarrolla. Nosotros somos seres sensoriales y así nos creó Dios. De esa forma nos creó el Señor. Y de esa forma nosotros queremos relacionarnos con Dios, sentirlo, experimentarlo. Pero resulta que nosotros no nos relacionamos con Dios exclusivamente de manera sensorial. De hecho, cuando nosotros leemos la palabra, sabemos que nosotros nos relacionamos con Dios, nos comunicamos con Dios por también un deseo y una voluntad del hombre. Que aunque no pueda sentir, que aunque no pueda ver a ese Dios, su fe le permite saber que Dios existe, que Dios es real, que Dios está ahí. Aunque no lo pueda sentir, y de eso se trata la fe, que aunque no pueda ver, yo crea. Por eso el Señor le dijo a Tomás, bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Así que no espere que todo el tiempo usted pueda sentir a Dios para saber que Dios está ahí. Yo le tengo una noticia. La mayoría del tiempo no sentimos a Dios. Cuando Dios por su infinita y pura misericordia nos permite sentirlo, es porque Él quiere, porque Él es soberano. Pero aunque tú no lo sientas y no te dé que te erizas la piel y que te sientes una cosa y un fuego y un calor y algo me tiró al suelo, aunque tú eso no lo experimentes, no significa que Dios no esté ahí. Dios está, es presente, es real, es verdadero, aunque no lo veamos. Y esto es algo que nosotros los creyentes tenemos que entender. Porque si no, vamos a pensar que nuestras oraciones son como cosas que tiramos al aire, al viento, y no es de esta forma. Cuando oramos al Dios de la Escritura, aunque no lo sintamos de manera física y natural, nosotros tenemos que saber que Dios es real y que Dios nos está escuchando.
y que Dios está atento a la oración que se hace. Amén. Ahora, las relaciones humanas se basan en la comunicación. No puede existir una relación sin comunicación. Y sin comunicación, sin esa relación, mucho menos podrá existir la intimidad y la comunión. Un matrimonio, una relación de noviazgo, una relación de padres e hijos, de hermanos, cualquier tipo de relación no se va a poder mantener si no existe la comunicación entre las partes. Es por eso que muchas veces las relaciones a distancia se quiebran. ¿Usted no se da cuenta que de pronto una pareja de novios, pongamos el ejemplo con una pareja de enamorados, una pareja de novios, tienen una relación, tienen un noviazgo, pero uno de los dos tiene que viajar y se va? Entonces, ¿cómo es esos primeros días? Ahora que tenemos la tecnología, se hace más fácil, ¿verdad? Videollamadas, WhatsApp, chat, y eso tiene que haber esa comunicación. Pero ¿qué puede llegar a suceder cuando ya los chats empiezan a bajar? Ya no se hacen videollamadas todas las noches, sino una de vez en cuando. Y ya de un momento a otro ni siquiera se escriben. ¿Será que ese noviazgo está firme? ¿Qué es lo que suele suceder? Se quiebran, se separan. ¿Por qué? Porque allá donde está el chico o la chica, empezó a tener comunicación con otro o con otra. Y el que se quedó empezó a tener comunicación con otro o con otra. Y esa comunicación sobrepasó a la anterior, ¿verdad? Porque si no hay comunicación, no hay relación. Y si no hay relación, no hay unidad, no hay comunión, no hay intimidad. Para que alcancemos ese grado en una relación, se necesita estar en permanente comunicación. Imagínese que a usted se le pierde el teléfono, el celular. Se le perdiera hoy, se lo robaron. ¿Qué es lo primero que usted quiere hacer? Beatriz dice conseguir uno nuevo. ¿Qué opinan por allá? Buscarlo. Si no, ya se lo robaron, eso lo perdió. ¿Qué va a hacer usted? Se mete en tremendo lío con la tarjeta de crédito, pero usted se lo compra. ¿Cierto? Lo financia con Claro a 48 cuotas. Cómodas 48 cuotas mensuales. Uno va a buscar desesperadamente comprarse un nuevo celular. ¿Por qué? ¿Por qué uno busca comprarse desesperadamente un nuevo celular? Para comunicarse. Mi hermana dice para comunicarse. Es que a través de ese aparato nosotros nos comunicamos. Muchos trabajan a través de un celular, ¿cierto? Las ventas a través de un celular, se comunica con sus clientes, se comunica con sus jefes. ¿Cuántos grupos de WhatsApp? Ya uno perdió la cuenta de cuántos grupos de WhatsApp está, ¿cierto? El del trabajo, el de los compañeros de estudio, el de la iglesia, el de los amigos, cantidades, ¿verdad? Entonces uno va a buscar desesperadamente conseguir ese aparato. ¿Por qué? Porque necesita mantener la comunicación. Porque si tú no mantienes la comunicación, vamos a poner el caso con tus clientes. Tu cliente te escribe, necesito 3 unidades del producto. Y si tú no le respondes rápido al cliente, ¿qué va a hacer el cliente? Se busca otro que se lo venda, ¿cierto? Entonces, para no perder el cliente, para no perder la comunicación, necesitamos estar conectados. Y así vivimos nosotros en este tiempo, hiperconectados con todo el mundo. Pero pareciera que no fuera
tan imprescindible, tan necesario, tan importante mantenernos hiperconectados con Dios. Porque si el celular solo nos sirviera para comunicarnos con Dios, yo creo que si a algunos se les perdiera, ni hicieran el intento de volverlo a comprar. Porque pareciera que es muy importante mantenernos comunicados con los clientes, con el novio, con el esposo, con los hijos, pero no con Dios. No hay ese mismo deseo, ese mismo interés. Y cuando nosotros dejamos de comunicarnos con Dios, hay un terrible problema. Ya no hay relación y mucho menos va a haber comunión con Dios y mucho menos vamos a estar unidos a Dios, porque ni siquiera llegamos a calificar para tener una relación con Él. ¿Qué dice la palabra en el Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Nada que realmente sea un fruto para Él. Separados de Dios podemos hacer muchas cosas, pero no para la gloria de Dios. Pero algo que sea para fruto para Dios o fruto de Dios en nuestra vida, no lo lograremos separados de Dios. Y el no comunicarnos con Dios, el no orar, es la razón por la cual muchos creyentes, muchos cristianos, aún llenos del conocimiento de Dios, pierden el rumbo. Muchos saben quién es Dios, conocen la Escritura, conocen la palabra, pero no tienen una relación con Dios a través de la oración, sino que tienen comunicación con el mundo y con todo lo que en el mundo hay. Empiezan a perder el rumbo, empiezan a perder la sensibilidad a conocer la voluntad de Dios. Por eso no es suficiente que nosotros conozcamos, leamos la palabra. Eso es fundamental, pero no es suficiente. No es suficiente que tú leas la Biblia todos los días, como cuando uno lee, no sé, las noticias, y simplemente leo la Biblia, el Salmo, lo leí, cerré la Biblia y me voy a hacer mis cosas. Eso no es suficiente. Si no tenemos oración, si no oramos, no nos estamos relacionando con Dios. Y si no nos estamos relacionando con Dios, no estamos en comunión con Dios. Y si no estamos en comunión con Dios, perdemos la comunión con Dios. Vamos a empezar a tener comunión con otras cosas. ¿Se acuerdan del ejemplo de los novios? El uno por acá, el otro por allá, empiezan a tener comunión con otro. Y esa relación se rompe y se inicia una nueva relación. Así es el cristiano cuando no ora. Puede tener conocimiento de Dios, pero si no está en la presencia de Dios, si no está en oración con Dios, empieza a tener comunión con el mundo. Y la palabra no es suficiente, es fundamental e imprescindible, pero no suficiente si la palabra no está acompañada de oración. Por eso encontramos en la Biblia innumerables llamados a la oración. Numerosos llamados a la oración, porque es la única manera, la oración y la palabra, lo que nos va a mantener en una vida cristiana devota, en devoción. Si no, nos vamos a perder, queridos hermanos. Y aún con conocimiento. ¿Usted no ha tenido la experiencia de encontrar aún en la calle, de pronto los habitantes de la calle? Yo he tenido la experiencia de encontrarme con algunos, con varios, no ha sido uno solo, que tú te pones a hablar con los habitantes de la calle y muchos conocen la Biblia. Y te hablan de la Biblia,
y te hablan de los versículos, pero su vida no está conforme a ese conocimiento que tienen de la Biblia. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué si conocen la Biblia, por qué si conocen la palabra, su vida no demuestra ese fruto? Porque no es suficiente con conocer la palabra. Si no hay comunión con Dios, que la única manera de lograrla es a través de la oración, nosotros vamos a tener vida sin frutos. Vida sin fruto. ¿Cómo podemos orar? Bueno, ya sabemos qué es la oración. ¿Cómo podemos orar? Yo lo resumí en 3 formas fundamentales. 3 maneras como nosotros podemos orar. La primera, cada vez que nuestro pensamiento se dirige a Dios, aún en medio de cualquier actividad o circunstancia, usted puede estar lavando platos y está pensando, ay Dios, de verdad que tú eres grande, veas como todas las cosas buenas que tú has hecho por mí, ay Dios. Ese pensamiento que huele a Dios. Estoy en la buceta, pero mi pensamiento voló a Dios. Estoy en el trabajo, pero mi pensamiento se dirigió a Dios. Estoy en un problema y mi pensamiento se dirigió a Dios. Ahí estamos orando. Ese es un tipo de oración. ¿Y sabe qué? Es un tipo de oración que demuestra que nosotros estamos en un contacto permanente con el Señor. Porque todo el tiempo nuestra mente está volando a Dios, está yendo a Dios, se está dirigiendo a Dios. Estamos buscando a Dios. Esa es una manera de orar. La otra manera de orar es cuando nos apartamos únicamente con este fin. Es cuando tomamos ese tiempo para no hacer más nada, sino orar. Y nos tenemos que apartar. Y tenemos que buscar intimidad. Y tenemos que estar dedicados solamente a eso y no a otras cosas. Ya no estamos lavando los platos, ya no estamos cocinando, ya no estamos en la buceta, ya no estamos colocando el cuadro en la pared. Ahora estamos solo enfocados en hablar con Dios. Esa es otra forma como nosotros podemos orar. Y la otra forma como nosotros podemos orar es cuando oramos con otros, cuando oramos en comunidad. Cuando nos reunimos aquí y decimos, hermano, vamos a orar por el que está enfermo, vamos a orar por la petición de este hermano que tiene un problema, vamos a orar por la familia de este, vamos a hacer tal cosa. Ese es un tipo de oración cuando oramos con otros o en comunidad. De la primera forma de oración nos vamos a mantener en contacto continuo con el Señor. Buscamos su dirección, su favor en cualquier momento. De la segunda forma es como nosotros podemos profundizar en nuestra relación con Él. Y es como se produce nuestro crecimiento y madurez espiritual. Usted no espere ser un cristiano maduro, un cristiano fortalecido, un cristiano fuerte y firme en la fe si usted no ora. No podemos ser cristianos firmes y fuertes en la fe si no oramos, si no tenemos esos tiempos de intimidad con el Señor. Y de la tercera forma, cuando nos reunimos en comunidad para orar, encontraremos en el poder del acuerdo la posibilidad de ver la respuesta de Dios en los asuntos relacionados con su reino. Pero quiero que podamos entender que solo con la oración íntima nosotros vamos a poder crecer en nuestra comunión con Dios. El mismo Jesús, siendo Dios, se apartaba para orar. Él disfrutaba la compañía de su Padre. Para Él no era una carga orar. Como para muchos de nosotros, ay, ahora me toca orar. Ay, no he orado hoy. Ay, se me va a acabar el día y no he orado. Pareciera que fuera como una tarea que tenemos que chulear de la lista de deberes. Y no un deseo. No un deseo, no una plenitud, no un agrado, como lo vemos manifestado en la vida de Jesús. Miremos tantos apartes de la vida de Jesús. En Mateo capítulo 14, 23 dice, y despedidas las multitudes, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Está hablando de Jesús. Marcos 6, 46. Y habiéndoles despedido, se fue al monte a orar. Lucas 6, 12.
Y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La noche entera pasó orando a Dios. Marcos 1:35. Y levantándose muy de mañana, mucho antes del amanecer, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 5:16. Mas él se apartaba al desierto y oraba. Mire todos los pasajes en donde encontramos a un Señor Jesús que buscaba intimidad, se apartaba, salía a estar solo para orar, porque disfrutaba estar en ese tiempo de comunión, de íntima comunión con su Padre. No vamos a poder deleitarnos en la presencia del Señor si nosotros no tenemos disciplina de apartarnos para orar, para ir y tener ese tiempo con Dios. Cuando sus discípulos le preguntaron y le dijeron, Señor Jesús, enséñanos a orar, Él les dio una respuesta increíble, maravillosa. Nosotros debiéramos aprendernos esas citas de memoria para que no se nos olvidara la forma como nosotros debiéramos orar. Y entre todas las instrucciones que el Señor Jesús le dio a sus discípulos, le dijo, lo encontramos en Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hazte una pregunta y contéstate en tu mente. ¿Cuándo fue la última vez que tú cerraste la puerta para entrar en oración con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, cierro la puerta, me aparto este tiempo solo con Dios para buscar en su presencia, la presencia de Él en mi vida? Porque tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para todo, para trabajar, para el gimnasio, para las compras, para la televisión, para la serie, para el Facebook, para cocinar, para lavar la ropa. Tenemos tiempo para todo, para arreglar el carro, para lavar la moto. Tenemos tiempo para todo. Porque nos interesa, porque son cosas que queremos hacer. Te pregunto, ¿será que es que tú no quieres orar, que no buscas ese tiempo de intimidad para cerrar la puerta y estar en la presencia de tu Dios? Ese Dios todopoderoso. Ese Dios bueno, ese Dios misericordioso, ese Dios que es el que tiene el poder para hacer posible todas las cosas. Respóndete a ti mismo, ¿cuándo fue la última vez que cerraste la puerta, entraste en tu aposento, en la intimidad, para estar a solas con tu Padre, para estar en el secreto con tu Padre? Hay muchas razones para orar. Encontramos muchísimas, pero voy a agruparlas en 3 grandes grupos, razones por las cuales oramos. La primera, oramos para adorar y alabar al Señor. Por el solo hecho de reconocer los atributos de Dios. Oh Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Wow, tú eres maravilloso, Dios, grande, poderoso. Tú estás en el cielo, tu voluntad se hace sobre la tierra. Qué gran Dios al cual yo adoro. Eso es una oración de alabanza, una oración de adoración al Rey. Pero también podemos orar para dar gracias. Gracias, Señor. Yo hoy daba gracias a Dios por tantas cosas buenas que he podido experimentar en estos últimos días. Se graduó mi hijo Sebastián de psicólogo. Le doy gracias a Dios por eso. Es un gran logro para mí, para nosotros, para su vida. Hoy me escribió ahí mi esposo. Sebastián participó hoy de una carrera, ocupó el 3er lugar. Es un gran logro para mí. Wow, mi corazón se me quería salir del pecho cuando escuché la noticia. Mi hijo ganó el 3er lugar en una carrera de maratón donde participaban más de 400 personas. ¡Qué logro! Wow, un gran logro. Mi hijo Santiago le está yendo muy bien en la universidad.
Ya apenas va por segundo semestre, ya lo reconoce la directora del programa, lo vinculan en cosas de muchachos más avanzados. Es un gran logro. Yo me siento feliz, yo le doy gracias a Dios y le doy gracias, Señor. Ahora, no todo ha sido bueno, también ha habido noticias malas, pero también le doy gracias a Dios. He pasado por una situación de salud, pero le doy gracias a Dios porque aunque he estado con esa situación de salud, he visto cómo la mano de Dios me ha sostenido. Me llevó por fin a un buen médico que me está tratando. Yo le doy gracias a Dios porque pasé 3 años sin que pudiera andar con el problema. Y ya por fin tengo un médico al cual le tengo confianza. Le doy gracias a Dios por eso. Hay tantos motivos para agradecer, queridos hermanos. Porque aún en medio de las noticias malas, de las noticias que para nosotros son difíciles, ahí está la mano de Dios obrando y actuando, y por eso hay que agradecer. Es una forma de orar, o es una de las razones por las cuales debemos orar. Y la tercera o el tercer grupo de oraciones son las peticiones. Le pedimos a Dios porque Él, solo Él, es el proveedor suficiente para nuestras necesidades. Porque solo Dios es el que puede ayudarnos en todas nuestras dificultades. Le pedimos. ¿A quién más vamos a ir si no es a nuestro Dios? ¿A quién más le vamos a pedir? Es a Él, el que nos ama, el que es bueno, el que es fiel, misericordioso. A Dios es a quien hay que pedirle. No tengamos temor de pedirle a Dios. Ni pensemos que yo solo le pido y le pido a Dios. No, a Dios es que tenemos que pedirle, al Dios de la Escritura. Pero hoy vamos a aprender cómo. Y mire, de cada uno de estos grupos de oraciones, de adoración, de alabanza, de acción de gracias, de peticiones, vamos a encontrar registros bíblicos. Y es más, vamos a encontrar motivaciones a que no dejemos de orar. Mire lo que dice Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Jeremías 29:12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Salmos 145:18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Si se dan cuenta, tenemos citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así que desde el principio, el Señor nos está diciendo que oremos. El mismo Dios de los cielos nos dice: oren, 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 oren en todo tiempo, oren sin cesar, perseveren en la oración. Búsquenme en oración, clamen a mí que yo les voy a responder, invoquen mi nombre que ahí estoy yo escuchando, pídanme que yo les daré, busquen y van a encontrar. El Señor nos está diciendo que oremos. Si Él nos está insistiendo y mandando, ¿no será que es algo importante para nuestras vidas? ¿No será que es fundamental para nosotros los que creemos en Él? Entonces, ¿por qué somos tan flojos y perezosos para orar? Pasemos al tercer punto, el verdadero propósito de la oración. Vamos a centrarnos un poquito más en las oraciones de petición, porque aquí es donde se presentan las mayores incorrectas interpretaciones de la Escritura y algunos versículos sacados de contexto, y nos hemos hecho argumentos incorrectos en nuestras mentes acerca de la oración. Tanto que hemos llegado, la iglesia cristiana moderna
ha llegado a pensar en Dios como si fuera un cajero automático de milagros? Mire, es impresionante ver cómo a esta hora hay muchísimos templos muy llenos de personas, muy llenos de gente. Pero en esos templos, la constante que hemos podido ver es que la gente busca a Dios como un cajero automático de milagros. Van allí porque necesitan algo de Dios, porque quieren algo que Dios. Y hemos cambiado, muchos han cambiado al brujo por Dios. No, ya no van al brujo, pero van a Dios y esperan que Dios se comporte de la misma manera como se comporta un brujo. ¿Cómo se comporta un brujo? Tú le pagas y el brujo hace lo que tú quieres. Hace un hechizo, un milagro, una brujería, un amarre, un amuleto, cualquier cosa, un baño, lo que sea, para que se logre lo que tú quieres. Y hay personas que van a la iglesia queriendo que Dios se comporta como el brujo. Yo voy, yo pago, yo hago esto y Dios hace lo que yo quiero. Y se vende esta imagen de Dios. Por eso muchos buscan este tipo de imagen de Dios. Y hay muchos templos llenos. ¿Por qué? Porque Dios es el cajero automático de milagros. Y la tarjeta que se mete en ese cajero es el poder humano de la fe o la confesión positiva. Si yo lo digo, así será. Si yo lo creo, lo veré. Si yo tengo fe, se cumplirá. Esa es la tarjeta que se mete en ese cajero, creyendo que de esta forma nosotros vamos a encontrar nuestros propios deseos. Y es el Dios que se está vendiendo, pero esto es algo muy equivocado. Así que para nosotros saber cuál es el verdadero alcance de la oración, el verdadero propósito de la oración, volvamos al comienzo a reconocer los atributos de Dios necesariamente cuando nosotros sabemos que Dios es bueno, poderoso, pero sobre todo soberano. Inmediatamente la conclusión va a ser que la oración del hombre, aunque se haga con mucho poder, no podrá cambiar la voluntad de Dios y no podrá cambiar lo que Dios o el plan que Dios tiene acerca de un asunto. Mire, usted puede tener muchísima fe y usted puede orar con muchísima fe, pero eso no significa que Dios va a hacer eso que tú quieres o que tú le estás pidiendo, porque Dios es soberano. Y usted puede estar pensando ahí, ay, pero entonces qué chiste. Si Dios no va a hacer lo que yo le pido, ¿para qué oro? ¿Qué chiste tiene? ¿Qué chiste tiene orar? ¿Qué chiste tiene tener fe? ¿Qué chiste tiene pedir si no lo voy a recibir? Y por ese pensamiento muchos están frustrados porque han tenido mucha fe y sin embargo no han visto lo que quieren. Pero quiero decirte, si ha llegado este pensamiento a tu vida como a mi vida llegó, ay, qué chiste tiene orar si Dios va a hacer lo que Él quiere. ¿Para qué le pido? ¿Para qué oro? Si finalmente Él es el que va a hacer lo que bien le parece, pues ya que ni oraré, que Dios haga lo que quiera. Quiero decirte que una vez más nosotros tendremos que descansar y confiar en los atributos de Dios. Confía, descansa en los atributos de Dios. Recuerda su bondad, su misericordia, su sabiduría, su fidelidad. Y vamos a entender la razón por la cual nosotros debemos orar. Vamos a ver unos versículos, en este momento vamos a ver unos versículos y cómo los hemos entendido mal y vamos a ver cómo los podemos entender bien. El primer versículo lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 13 y 14. Y de pronto, a medida que vayamos avanzando, tú vas a ir respondiendo esa pregunta. ¿Para qué oro? Mire lo que dice este versículo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es el error que nosotros hemos pensado leyendo este versículo? Que para recibir lo que pidamos basta pedir en el nombre de Jesús. Y quiero decirte que el nombre de Jesús no es una fórmula mágica, no es un sortilegio, no es un hechizo. Todo lo que yo diga en el nombre de Jesús, entonces eso se cumple. Porque eso es lo que dice el versículo, que si pedimos en su nombre, entonces se va a cumplir. No leamos los versículos sin su contexto o entendiendo la totalidad de las Escrituras. Reflexionemos siquiera un poquito en lo que significa o el valor que Dios le da a su propio nombre. ¿Cuál es el valor que Dios le da a su propio nombre? Si ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están arriba y abajo. Si es por amor a su propio nombre que Él creó todas las cosas y se mantiene fiel. ¿Será que el nombre del Señor es cualquier nombre? Cuando Él dice, no juraréis por mi nombre, no se les ocurre jurar por mi nombre, porque el nombre del Señor es un nombre de respeto. No es cualquier nombre. Él no va a hacer nada usando su nombre para conceder las peticiones banales de los hombres. Nosotros tenemos que entender este versículo a la luz del valor del nombre del Señor. Por eso lo que pidamos será concedido en su nombre si lo glorifica a Él. Porque Dios no va a usar su nombre para conceder cosas que están por fuera de su agrado y de su voluntad. Porque se trata de su nombre. Y Él le da valor a su nombre. Por amor a su nombre, Él permanece fiel. Así que cuando nosotros comprendemos que lo que se pide en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, Él lo concederá, es aquellas peticiones que glorifiquen ese nombre. ¿Lo está entendiendo? Gloria al Señor. Veamos, mire que en el versículo inmediatamente siguiente, en el versículo 15, mire lo que dice. Juan 14:15, el versículo que viene inmediatamente después de este dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Está diciendo, lo que pidan en mi nombre, yo se los daré. Pero si tú me amas, tienes que guardar mis mandamientos. ¿Será que Él va a conceder cualquier cosa que pidamos en su nombre? Lo que lo glorifica a Él y si nosotros estamos bajo sus mandamientos. Por eso los versículos no se pueden leer solos. Usted tiene que leer el contexto. Vamos a otro versículo. Marcos capítulo 11, versos 22 y 24. Porque de este versículo también hemos aprendido errores. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces viene el error de creer, todo lo que yo pida, si creo, lo recibiré. Ahí lo dice. Todo lo que yo pida, si lo creo, lo voy a recibir. Y aparentemente es lo que dice ese versículo. Pero nuevamente nosotros tenemos que entender los versículos bíblicos en su contexto y a la luz de toda la Escritura. Y creer que todo lo que nosotros pidamos creyendo lo recibiremos es un error. Porque para que se cumpla mi petición, no solo basta con creer y tener mucha fuerza, y yo creo y yo tengo fuerza en creer que eso se va a cumplir así porque yo lo creí. No, hermano, no es simplemente porque tú lo creas o porque tú lo pidas con mucha fuerza. Como les decía, hay muchos hoy frustrados e incluso renegando de Dios porque pidieron con mucha fuerza y su mamá no se sanó, su papá falleció
porque no se le dio el trabajo, porque no se le quitó la enfermedad, porque se le quebró el negocio. Pero yo pedí con fe y mi esposo me dejó. Yo me lo creí y no recibí lo que pedía. Y muchos están enojados con Dios porque creyeron que solo deseando con mucha fuerza y con mucha fe y con mucho entusiasmo Dios iba a conceder esa petición. Conozco el caso de ya no es niño, ya es adulto. Y cuando era niño su hermanito se enfermó y oraba porque su hermanito se sanara y su hermanito no se sanó. Y cuando llegó a la adolescencia dijo, yo no creo en ese Dios porque yo le pedí a ese Dios porque mi hermano se sanara y mi hermano no se sanó. Ese es un Dios mentiroso. Y vive en este momento alejado de Dios, frustrado con Dios, odiando a Dios, porque le enseñaron que si tenía fe y pedía con mucha fe, a ese niño le enseñaron así, y vio que no se cumplió, entonces pensó inmediatamente que Dios era mentiroso, que Dios era malo, porque si él había tenido fe, ¿por qué Dios no lo había hecho? Pero a ese mismo niño no le enseñaron que Dios es soberano, y que Dios es bueno, aunque nos pasen cosas que no entendamos. Y al no enseñarle la bondad y la soberanía de Dios, hoy tenemos a un joven frustrado y apartado de Dios, creyendo en un Dios malo. Así que no basta con que nosotros creamos y tengamos mucha fe y mucha fuerza para que se nos conceda lo que pidamos. Esto va mucho más allá. Ahora, entonces no se necesita la fe, por supuesto que se necesita la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que galardona a los que le buscan. Pero no es la fe, no es nuestra fe lo que va a producir que Dios haga algo. Ahora hay registros bíblicos de personas que tuvieron fe y esa fe agradó al Señor y el Señor concedió milagros. Y también tenemos registros bíblicos de personas que no tuvieron fe y en ese lugar el Señor no pudo hacer más milagros. ¿Por qué? Porque había incredulidad. Así que la fe es algo importante. La fe manifestada del Señor es algo importante, pero no podemos llegar a creer que es nuestra fe la que produce un milagro. Los milagros, las acciones de Dios son pura obra de su amor soberano. Pura obra de su amor soberano. Y vamos a ver entonces por qué muchas de las peticiones que nosotros hacemos no son contestadas como nosotros queremos, sino como Dios quiere. Lo primero, para que el Señor conceda nuestras peticiones, tienen que ser conforme a su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Para que una petición sea contestada como tú quieres, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si tus peticiones son acordes a la voluntad de Dios, el buen Dios, ¿crees que te la va a conceder? Claro que sí, porque Él es bueno. Porque si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro buen Dios no nos va a dar buenas cosas a los que le pidamos? ¿Pero conforme a qué? A su voluntad. Ahora, nuestras peticiones no pueden estar basadas en nuestros malos deseos. Queremos que Dios nos conceda cosas, pero esas cosas están basadas en tus malos deseos. ¿Qué dice Santiago, capítulo 4, versos 3 y 4? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El Señor nos está diciendo, ustedes piden y no reciben porque están pidiendo mal.
Están pidiendo para sus deleites, están pidiendo por sus concupiscencias, están pidiendo por el amor a su carne, están pidiendo cosas para deleitarse a sí mismos y no para la gloria de su nombre. Están pidiendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Están pidiendo cosas para terminar haciéndose más amigos del mundo y constituyéndose en enemigos de Dios. ¿Usted cree que Dios concederá tales cosas? No puede conceder tales cosas a aquellos que van a recibir algo que los va a alejar de Dios. Aquellos que una vez reciben un milagro de trabajo, nunca más vuelven a ver la presencia de Dios porque ahora están muy ocupados en el trabajo. ¿Cómo Dios va a conceder peticiones que te constituyan en su enemigo? Mire, parece mentira y a usted le podrá parecer risible, pero hay personas que oran por el marido o la mujer ajena. Créanme, porque a mí esas peticiones me han llegado. Pastora, ore por mí para que mi marido vuelva. Y hacíamos oración, ayuno, que doblábamos rodillas. ¿Qué no hacíamos para que el marido volviera, el papá de sus hijos, hombre, este hogar que se restaure? Y cuando las peticiones no se cumplían, bueno, hermana, venga, vamos a ver un poco más cómo es esta cuestión aquí. ¿Es que usted está casada con él? No, yo no me casé con él. Bueno, ¿es el papá de sus hijos? Sí. ¿Cuántos años llevan ya distanciados? 15 años. ¿Y él qué está haciendo? No, es que él se casó y ahora está con una muchacha y ella que cristiana y tienen 2 hijos, pero ese es mi marido. Ah, ¿y usted cree que Dios va a disolver un matrimonio porque usted quiere que el papá de sus hijos vuelva con usted cuando ya está casado y tiene un hogar? Se fue de la iglesia. Y nosotros queremos que Dios nos conteste este tipo de peticiones. No puede contestar Dios peticiones conforme a nuestras propias concupiscencias. Las peticiones deben ser de acuerdo a la palabra de Dios y sus mandamientos. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuándo podemos pedir todo lo que queramos y nos va a ser hecho? Porque permanecemos en Dios. Sus palabras permanecen en nosotros. Si la palabra de Dios permanece en tu vida, en tu corazón, tus peticiones van a ser guiadas por esa palabra de Dios. Tus peticiones van a ser guiadas por los mandamientos de Dios y tú no vas a pedir algo contra los mandamientos de Dios. Y finalmente, Jeremías 29:11. Nuestras peticiones serán contestadas cuando esas peticiones se alineen al plan que Dios tiene para nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mire, los planes que Dios tiene para tu vida son mejores que los que tú mismo te hiciste. Nosotros nos hacemos planes para nuestra vida. ¿Está mal? No, no está mal. Pero créeme que el plan de Dios es superior al tuyo. Porque sus pensamientos son más altos que los nuestros, porque su sabiduría es infinita, porque Él no se equivoca. Y porque la Biblia dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas vienen a bien. Porque sus pensamientos para nosotros son de bien, son de paz, no son de mal. Cuando nosotros pedimos y nos alineamos a ese plan de Dios, esas peticiones son contestadas. ¿Estamos entendiendo, queridos hermanos? ¿Estamos entendiendo por qué muchas oraciones pensamos que no se cumplen? ¿Y es que pedimos mal? Vamos a ver otro error. Mateo 18:19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El error que nosotros llegamos a pensar a través de esta escritura es que si yo me pongo de acuerdo con otra persona, se tiene que cumplir lo que pidamos. Es un error. Una vez más debemos entender el contexto del versículo. Mire, si usted lee este contexto,
se va a dar cuenta que aquí el Señor está hablando de cómo resolver problemas entre creyentes. Que si una persona peca contra ti, tú debes llamarlo aparte, y si no te hace caso, entonces llamen a 2 testigos. Y aquí estos testigos que se ponen de acuerdo no son para pedir otras cosas. Estos testigos se están poniendo de acuerdo para llamar a cuentas al hermano que está en pecado y para hacerlo volver del error. Lo invito a que se lea Mateo 18 completo, para que lo pueda entender. Así que nosotros debemos entender este versículo como un llamado a que los hermanos nos pongamos de acuerdo con la voluntad de Dios y sus mandamientos y oremos para que esta voluntad de Dios se cumpla en otros. Y esto cobra mucha importancia en el llamado a la intercesión, porque algunos piensan que si nosotros intercedemos por otros, Dios lo va a cambiar, Dios lo va a salvar, Dios va a hacer cualquier milagro, Dios va a hacer esto o aquello, porque yo estoy de acuerdo con mi hermano y con mi hermana pidiéndoselo. Recordemos a Abraham. ¿Recuerdan cuando Abraham intercedió por Sodoma y por Gomorra? Adán intercedió por los justos de esta ciudad. ¿Y qué pasó? ¿Dios salvó a Sodoma y a Gomorra? No. Dios ejecutó su juicio, a pesar de que Abraham estaba intercediendo. Dios ejecutó su juicio, pero en su infinita sabiduría, amor y misericordia para con Abraham, salvó a Lot y salvó a la familia de Lot, porque Dios es bueno y porque escuchó a Abraham. Y aunque no salvó a la ciudad, sí salvó a su familia. Entonces tenemos que entender que nosotros, no porque sea que pidamos, Dios tiene que hacer lo que queramos. La intercesión es un medio por el cual nuestro corazón se identifica con el corazón misericordioso de Dios. Cuando usted intercede, comienza a amar al prójimo, comienza a perdonar al prójimo. Cuando usted intercede, el Señor empieza a moldear tu corazón para que se parezca a su corazón. Cuando usted ora por otros, usted siente ese amor hacia el otro. Y por eso nos edificamos los unos a los otros. Aprendemos a amar como Él ama, a perdonar como Él ama y vemos su gloria. No debemos dejar de orar los unos por los otros. La oración comunitaria es muy importante para afianzar el amor entre los hermanos. Mire, cuando oramos por un enfermo, cuando oramos por la familia de alguien, empezamos a sentir amor, comunión con esas personas. Empezamos a sentir como siente Dios acerca de sus hijos. Y ya el enojo se va, ya la rabia se va, aprendemos a perdonar más fácilmente. Así que, queridos hermanos, quiero concluir diciéndoles esto. Al orar, es nuestro corazón el que se prepara y se alinea para recibir y concordar con la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por eso tenemos que orar. Al acercarnos a Dios, comenzamos cada vez más a comprender sus propósitos, a parecernos a Él, a identificarnos con sus mandamientos y a deleitarnos con su voluntad. La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo? Cuando te deleitas en Dios, cuando en su presencia te identificas con el corazón de Dios y tu corazón se vuelve como el corazón de Dios, un corazón de amor, un corazón de misericordia. Y a través de la oración, tú empiezas a ser transformado en tu interior para poder aceptar esa voluntad de Dios en tu vida. Para que así sea, que lo que tú pides no se dé, tú puedas descansar en la voluntad de Dios. Por eso debes orar. Si tú no oras, pierdes la relación con Dios y vas a perder tu comunión con Él. Hermanos, oremos. No es suficiente con leer la palabra. Es importantísimo, es fundamental escudriñar la Escritura, pero no va a ser suficiente. Si pierdes tu lugar de oración, vas a perder el rumbo. Hay que volver al lugar de oración, a la intimidad con Dios.
Tenemos que volver a cerrar la puerta y buscar la presencia del Señor. Y tal vez para ti no sea volver, sino sea entrar. Porque de pronto no has encontrado todavía ese lugar de intimidad con Dios. Pero hoy puede ser el inicio para ir a ese lugar y volver a identificarte con Dios. Mire, si tú no estás en comunión con Dios, no te vas a identificar con Dios, te vas a identificar con el mundo. Y por eso el mundo ya no nos parece tan malo. Por eso los límites se van corriendo. Y lo que antes para ti era un pecado ya deja de ser pecado. Ya no lo ves como pecado, ya no lo ves como algo malo. ¿Por qué? Porque has abandonado la presencia de Dios. Y ya no ves como ve Dios. Empiezas a ver cómo ve el mundo y te comienzas a constituir en enemigo de Dios. Y esto es peligroso, hermanos. Por eso muchos caen. Porque dejan el lugar de comunión con el Señor. Pero debemos nosotros volver al Señor. Amén. Coloquémonos sobre nuestros pies. Vamos a adorar al Señor. Y en esa adoración, vuelve a la presencia de tu Dios. Entra a esa presencia de tu Dios. Deleítate en la comunión.